todos los que están conectados y vamos a recibir la palabra del Señor. Amén. En esta hora vamos a compartir la palabra del Señor y voy a hablar de cuando Dios está a nuestro lado. Amén. Ese es el tema que quiero compartir en esta mañana. Cuando Dios está a nuestro lado. Y dice la Biblia que Dios estaba con José. Y dice la Biblia que Dios estaba con David, con Pablo, estaba con los apóstoles. Y también dice la palabra que Dios estaba con Jesús. Amén. Entonces, es importante que Dios esté con nosotros. Y lo único que la iglesia puede hacer en este momento es amar al Señor y no dejar de orar. Es la posición que la iglesia jamás debe perder. Amén. Cuando Dios está con alguien, no importa la prueba que está pasando, no importa la prueba que viene. Lo más importante no es la prueba, no es lo que viene, lo más importante es saber que Dios está con nosotros. Amén. Y cuando uno sabe que Dios está con uno y que Dios está a nuestro lado, la victoria es segura. Amén. La Biblia dice que vendrán pruebas. La Biblia dice que vendrán tribulaciones. La Biblia dice que vienen momentos difíciles. Pero la Biblia también dice que muchas son las pruebas del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Entonces, no importa las pruebas que tengamos, de todas esas pruebas Dios nos va a librar. Amén. Entonces, vemos las pruebas que pasó José en Egipto. Tuvo pruebas muy duras. Lo vendieron sus hermanos por envidia como esclavo a Egipto. Fue rechazado por su misma familia, calumniado por una mujer, llevado a la cárcel. Pero la Biblia dice que Dios estaba con él. Y yo quiero que usted me acompañe al libro de Génesis, capítulo 39. Génesis 39, versículo 2. Y Génesis dice, el versículo 2, 39. Y vamos a mirar un poquitico la vida de José. Génesis 39. Versículo 2. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Amén. Entonces miramos cómo Dios estaba con este muchacho en Egipto. Cómo este muchacho estaba confiado, porque claro, lógicamente este joven también amaba a Dios. Y dice su palabra en el versículo 3, vio su amo que Jehová estaba con él. Y todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Que otros puedan ver que Dios está con nosotros. Amén. Entonces, no es importante lo que viene, no es importante la prueba, es importante que sepamos que Dios está con nosotros. Y cuando el pueblo tiene esa seguridad, tiene una victoria completa y segura. Amén. Entonces, las personas que viven en la carne, cuando viven en la carne y están desconectadas de Dios, no se dan cuenta que cuando vivimos en la carne, perdemos como esa fe, perdemos espiritualidad. No nos damos cuenta si Dios está o se va. La Biblia dice que cuando Dios se apartó de la vida de Sansón, dice la palabra del Señor que cuando Dios se apartó de Sansón, su vida fue un desastre. Entonces, es muy peligroso cuando hay una crisis y Dios no está en esa crisis. Sabemos que Dios está en todo lugar, pero su manifestación de su gloria, la manifestación de su presencia, su respaldo, no está allí. Entonces, vemos como en la vida de Sansón dice la palabra que cuando Dios se apartó de Sansón, él pensó que iba a escapar como las otras veces, pero lo que él no sabía era que Dios se había apartado de él. Entonces es muy peligroso cuando Dios no está en medio de una crisis, porque entonces va a venir desastre,
va a venir calamidad, van a venir cosas muy fuertes, destrucción sobre esa persona. Pero es muy diferente cuando Dios está con nosotros. Amén. Ahí es donde no importa pase lo que pase, pero si Dios está con nosotros, vamos a estar en victoria. Amén, iglesia. Entonces, las personas que viven en la carne y pasan pruebas no entienden los propósitos de Dios. Porque la palabra de Dios dice, pero los que amamos, dice, pero los que andamos en el Espíritu, sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Todo lo que venga, y no importa la crisis o la prueba que tengamos que pasar, lo más importante es saber que si Dios está con nosotros, ahí es donde dice el apóstol Pablo, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, a los que amamos a Dios. Porque las personas que no aman al Señor y que están en la carne, se van a resentir, se van a amargar, se van a alejar, se van a volver apóstatas, van a estar en una posición de rebelión contra Dios y no van a entender los propósitos del Señor. Entonces vemos como en la vida de este joven, José de Egipto, todo lo que pasó, pero la Biblia dice que Dios estaba con él. Y eso es lo más importante en esta mañana. Que usted, iglesia, entienda que lo más importante es estar con el Señor y que Dios esté con nosotros. Amén. Por eso tenemos que cuidarnos de que Dios esté con nosotros. Y dice Génesis capítulo 39, versículo 20. Génesis 39, 20. Y dice la palabra del Señor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Una injusticia. Todos sabemos que José fue a la cárcel por una calumnia de una mujer corrompida, malvada. Y este muchacho, aunque vivió esa injusticia, se conservó íntegro. Fue un hombre que no dejó de amar a Dios. Yo sé que no dejó de orarle al Señor, no dejó de confiar en su Dios, aunque estaba viviendo una prueba injusta. Porque hay veces que el hecho de que Dios permita cosas en nuestras vidas no quiere decir que Dios no está con nosotros. Al contrario, Dios permite pruebas en nuestras vidas. Como dice su palabra, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Amén. Entonces, es muy importante, iglesia, que entendamos que la prueba o la circunstancia que esté viviendo no es importante. Importante es saber que Dios está en medio de esa prueba y que en medio de esa prueba Dios te va a dar la victoria. Amén. Y que te va a hacer fuerte y que las pruebas vienen para enseñarnos, para formarnos, para que nos enamoremos más de Dios, para que aprendamos y para que entendamos a otros que pasan por pruebas similares a las de nosotros. Amén. Cuando alguien no pasa por una prueba económica, no entiende a otro. Cuando alguien no sabe qué es un dolor, no entiende a otro, ni ora por otros. Pero los que hemos sido atribulados y hemos pasado por pruebas, sabemos lo que es una crisis, una prueba, pero también sabemos qué es tener a Dios en medio de esa prueba y cómo hemos salido ilesos y hemos salido victoriosos en medio de esa crisis. Amén. Entonces, por eso es importante, dice la Biblia, que José fue llevado a la cárcel, una prueba de injusticia. Las pruebas de injusticia son muy duras, pero dice la palabra, lo lindo es que la palabra de Dios dice en el versículo 21, pero Jehová estaba con José. No importa las injusticias que estemos viviendo, lo importante es que Dios esté con nosotros. Y dice el versículo 21, reitero, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Amén. Vemos cómo este joven llega a la cárcel y Dios sigue con él. Ay, estoy en una crisis, viviendo una prueba muy dura. Dios me dejó, Dios me abandonó. No, al contrario, Dios está allí observando tu comportamiento. Cuando Dios permite una prueba en el pueblo de Dios,
Dios está mirando a ver si el pueblo se aleja, lo deja, reniega, se aparta de Dios, deja de confiar en Dios, no perdona, se llena de resentimiento, de amargura, comienza a renegar contra Dios. Para eso son las pruebas, para Dios observar, a ver cómo te comportas. Y hay personas que no pasan la prueba porque están en la carne. Y cuando estamos viviendo en la carne, que no amamos a Dios y estamos desconectados de Dios, razonamos y nos amargamos. Pero cuando somos seres espirituales y estamos conectados con Dios, entendemos los propósitos de Dios y sabemos que todas estas cosas nos ayudan para bien. Amén. Entonces es muy importante que no perdamos el propósito de Dios en nuestras vidas, que no nos desconectemos de Dios y que entendamos que lo más importante es tener a Dios a nuestro lado. Yo quiero también invitarlo al libro de los Salmos, capítulo 91, versículo 14. Y vamos a mirar qué pasó con la vida de David. Salmo 91. Por favor, todos me pueden acompañar. Versículo 14. Y dice, hermanos, la palabra del Señor, que Dios estaba también con David. Versículo 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Amén. Lo libraré y le glorificaré. Mire tremendo esta palabra poderosa del Señor. Dice, con él yo estaré en la angustia. Dios estuvo todo el tiempo con José en medio de la angustia. Y aun cuando lo sacó de la angustia y lo llevó al trono y lo levantó como el segundo faraón en la tierra de Egipto, como el Señor de toda la tierra, Dios seguía con José. Dios está con nosotros en las buenas y en las malas. Y ese es el matrimonio perfecto. Cuando el hombre ama al Señor y no deja nunca de orarle a Él. Por eso dice su palabra, por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿En quién había puesto su amor David? En Dios. Yo veo gente colocando su amor en el dinero, en el trabajo y en las cosas materiales de esta vida. Y la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspuestos a muchos dolores. Por eso dice que David, igual que José, pusieron su amor en Dios. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Amén, iglesia. Y amigos que están conectados, cuando colocamos nuestro amor en Dios, es lo más importante. Que tú hoy determines amar a Dios. No importa, pase lo que pase. Venga lo que venga, cuando tú determinas amar a Dios, tu confianza en Dios es genuina. Porque tú lo amas, tú lo adoras y tú confías en Él. Y Dios te librará. Y dice la Biblia, te libraré, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Y ahí viene la oración, me invocará y yo le responderé. Amén. Entonces, cuando el pueblo invoca al Señor, clama al Señor, Dios le responderá. Por eso el Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y lo lindo que dice, con él estaré yo en la angustia. Entonces, el hecho de que estés pasando por momentos de angustia, por momentos de crisis, no quiere decir que Dios no esté con nosotros. Al contrario, con nosotros está en medio de la crisis. Y es una bendición, porque allí aprendemos del Señor, somos fortalecidos, somos rejuvenecidos en medio de las crisis. Es donde Dios nos da fuerzas y nos levanta y nos ayuda a entender muchas cosas. Amén.
Y dice que con él estará en la angustia, lo librará o lo libraré y le glorificaré. Amén. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ahí donde Dios muestra su poder. En medio del dolor, en medio de una enfermedad, es necesario esa enfermedad para Dios sanar. Es necesario esa crisis para Dios poderse glorificar y mostrar su poder. Yo el poder de Dios lo he visto en medio de las crisis. Ahí es donde yo he visto la gloria del Señor. Y he sido formado y he sido rejuvenecido en medio de esas crisis. Porque dice que nos hicimos fuertes en medio de la batalla. Sin darnos cuenta, en medio de la crisis nos volvimos fuertes. Amén. Entonces la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y lo lindo es que Dios estaba con él en la angustia. Dios estuvo con David. Y lo libró de los leones, de los osos. Lo libró de Goliat, lo libró de Saúl, que lo quiso matar por envidia. Y lo libró de miles de enemigos que David tenía. También estuvo con José en Egipto y lo libró de cantidad de enemigos. Entonces, lo más importante, iglesia, no es la prueba, sino que Dios esté con nosotros. Y cuando Dios está con nosotros, vas a ver la victoria, vas a ver la bendición, vas a salir de ese momento difícil en bendición. Amén. Y vas a poder extender tu mano y ayudar a otros. Vas a poder orar por otros y ser de bendición para otros. Y tu vida será un testimonio para otros. Y se convertirá en una inspiración para otras personas. Amén. Es muy importante entender hoy que Dios está con nosotros. Y por eso no hay de qué temer. No hay de qué temer. Porque Dios está con nosotros. También dice la palabra en Hechos, capítulo 11. Quiero que toda la iglesia me acompañe. Hechos, capítulo 11, versículo 21. Y vamos a ver cómo los apóstoles tenían esta convicción también. Hechos, capítulo 11, versículo 21. Y dice la palabra del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos. Gloria al Señor. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces, cuando Dios está a nuestro lado, cuando el Señor está con nosotros, mucha gente se va a convertir al Señor. Porque la mano de Dios está con nosotros. Y así como Dios estuvo con José en Egipto, y así como Dios estaba con David en los desiertos, en las cuevas, en medio de las batallas, hoy Dios, el mismo Dios, porque es el mismo de ayer, de hoy y para siempre, el mismo, Él no cambia. En Él no hay sombra de variación. No hay mudanza. Dios no cambia. Dios no se envejece. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y el Dios que es el mismo hoy también, de igual manera, está con su pueblo. Amén, iglesia. Tenga esa convicción. No pierdas esa fe de que Dios está contigo y está con nosotros. Y por eso dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Mucha gente va a creer, porque Dios está contigo. Y mientras que Dios esté con nosotros, muchos se van a entregar a Cristo. Amén. Por eso vemos muchas vidas entregándole su vida al Señor. Dios está con nosotros y el pueblo debe tener esa convicción. No importa lo que venga, no importa lo que pases, no importa lo que estás viviendo en este momento, lo más importante es que Dios está contigo. Dios estaba con José en Egipto y en una prisión. ¿Dónde estaba el muchacho? En una prisión, viviendo una injusticia. Un carnal hubiera dicho, Dios me abandonó. ¿Qué clase de Dios estoy siguiendo? Que estoy en una prisión, estoy en una cárcel. Me han calumniado como violador, me han dañado la imagen, me han dañado la reputación. Esto es una injusticia. ¿Dónde está Dios? Porque Dios no me ayuda. Esa es la actitud de un carnal. La actitud de un hombre espiritual es saber que eso que está viviendo le va a ayudar
para promocionarlo, para levantarlo, para bendecirlo, para sacarlo adelante, para Dios levantarlo y para convertirse en un testimonio para otros. Cuando tú entiendes que Dios está contigo, no importa la crisis, porque lo que importa es que Dios esté contigo. Amén. Lo doloroso es que Dios se aparte de ti en medio de una crisis. Porque tú estás en el pecado o porque estás en esa prueba, pero sigues haciendo lo malo. Entonces, ahí la cosa sí es delicada. Vamos a mirar qué dice Hechos, capítulo 10, versículo 38. Vamos a mirar otro pasaje donde muestra cómo Dios estaba con Jesús. Hechos, capítulo 10, versículo 38. Y dice la palabra del Señor. Versículo 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Gloria al Señor. Dios estaba con él. Y esa es la palabra que anoche Dios me ministraba a mi espíritu. Mientras que Dios esté con nosotros, no hay de qué temer. Iglesia, amigos que están conectados, el futuro no va a ser incierto. El futuro es seguro con Jesucristo. Fuera de Jesucristo, el futuro es incierto. Hay incertidumbre, hay temor, hay miedo, hay desconfianza. Pero mientras que Dios esté con nosotros, va a haber victoria, va a haber protección. Y como dice la palabra, aunque vengan muchas aflicciones al justo, de todas ellas lo librará Jehová. Amén. Y dice cómo Dios estuvo con Jesús. Y cuando Dios estaba con Jesús, dice cómo es que anduvo haciendo bienes. Mire, haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Por eso no tenga temor de ministrar. No deje de orar por los enfermos. No deje de orar por las personas que están oprimidas, porque están siendo oprimidas por el diablo y manipuladas por todo este sistema mundial y toda esta organización mundial, que ya usted y yo sabemos cómo se han organizado para manipular las naciones a través del miedo. Entonces lo más importante es entender, lo más importante es saber que Dios está con nosotros. Amén. Eso es lo más importante, saber que Dios está con nosotros, como estuvo con David, como estuvo con José, como estuvo con los apóstoles y como estaba con Jesús. Vamos a mirar otro pasaje. Y quiero que me acompañen a segunda de Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 17. Y dice la palabra del Señor, como el apóstol Pablo fue un hombre que llevó el evangelio no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Cómo llegó a Roma en medio de una embarcación que no le fue nada fácil. Cómo fue perseguido por los mismos de su propia nación, aborrecido por los propios judíos, aún por sus propios amigos. Cómo fue rechazado por ellos, cómo quisieron matarlo. Y dice la palabra ahí en segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 16 y 17. Y dice la palabra del Señor en el 16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Qué lindo esa palabra. Qué bueno es la palabra del Señor, cómo nos da esa confianza, cómo nos hermanos nos convence su palabra, cómo nos alimenta. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado, gloria a Dios, y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león.
Gloria al Señor. Y doy gloria a Dios por esta palabra que ha ministrado mi alma. Y quiero que hoy el pueblo reciba esta palabra. El apóstol Pablo está diciendo que en su primera defensa nadie estuvo a su lado. Todos lo abandonaron. Todos lo desampararon. Pero en ese momento, él dice en el 17, pero, hay un pero, el Señor estuvo a mi lado. Entonces, no importa quién te deja. Vea, fulanito no me dio la mano. Peranito no estuvo en mi crisis. No importa quién no estuvo en tu crisis. Lo más importante es que Dios estuvo allí. Amén. Entonces, ay, mire, estuve viviendo un momento difícil y ahí no estuvieron los pastores. Ahí no estuvo la iglesia. No importa que no estuviera la iglesia, ni los pastores. Lo importante ahí en tu necesidad, en esa crisis, fue que Dios estuvo a tu lado. Amén. Y te dio fuerzas. Porque Pablo dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles la oyesen. Amén. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que un hombre entienda, que la iglesia hoy entienda, que los siervos de Dios entiendan, que lo más importante es saber que Dios está con ellos, que Dios está con nosotros. Amén. Y cuando el pueblo tiene esa convicción, tiene esa fe, tiene esa seguridad, la victoria es segura. La victoria es segura y no hay de qué temer. Y tenemos que decir, como decía el apóstol Pablo, gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias le damos a Dios, porque por medio del Señor tenemos una gran victoria, iglesia. Y los amigos que me están viendo y que están escuchando la palabra del Señor, yo quiero decirles que no pierdan la confianza en el Señor. Que dejen de hacer lo malo, igualmente la iglesia, porque Dios quiere que andemos en santidad. Estos jóvenes andaban en santidad y yo puedo traerle muchas otras personas de ejemplo por la Biblia y personas que hoy vivimos en vivo y en directo, como Dios nos ha guardado, como Dios nos ha fortalecido, como Dios nos ha dado la victoria y como Dios nos ha sacado adelante. Amén. Yo también viví crisis económicas muy fuertes al comenzar el ministerio. También vivimos cosas desagradables. Y de una u otra forma estuvimos como en prisión, porque eso representa la prisión, la cárcel, prueba, soledad, tribulación, angustia. No es fácil una persona estar en una cárcel, depresión. Pero lo más importante, y lo puedo decir, y es que Dios estuvo conmigo ahí en momentos difíciles. Si Dios no hubiera estado ahí, yo no hubiera podido estar aquí con ustedes. Entonces eso es lo más importante, iglesia, entender que Dios está con nosotros. Que hoy le podamos dar gracias a Dios, decirle, Señor, gracias, porque has estado conmigo todos estos momentos difíciles. Y Dios no te va a dejar, Él nunca te va a desamparar, a menos de que usted lo deje a Él, lo abandone y viva una vida de pecado. Por eso la iglesia se tiene que cuidar mucho de la carne. No podemos vivir en la carne. Por eso es tiempo de levantar nuestras manos, de orar, de clamar al Señor. Por eso dice en el Salmo 91, lo que leímos ahorita, me invocará y yo lo libraré. Amén. Abra su boca y clame al Señor. Que todo esto que estamos viviendo se acabe en el nombre de Jesús. Sabemos que no va a ser igual, pero por lo menos que podamos movilizarnos, que usted pueda andar tranquilo y que pueda seguir haciendo la obra de Dios. De hecho, la estamos haciendo porque nos seguimos reuniendo. Gloria al Señor. Porque sabemos que Dios nos ha quitado ese miedo y está con nosotros y nos sigue dando la victoria. Amén. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida.
dice el Señor en Apocalipsis. Lo único que hay que pensar y concentrarnos es en decidir ser fiel a Dios. Amén. Y estar conectados con su Espíritu. Y amarlo. Porque la Biblia dice que cuando lo amamos, miren lo que pasa. Por eso lo único que el pueblo tiene que hacer es amar y orar al Señor. Y su victoria va a ser segura. Quiero terminar con el libro del Evangelio de San Juan y vamos a Deuteronomio y cerramos. San Juan, capítulo 14. San Juan, capítulo 14, versículo 21. Y dice la palabra del Señor: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Qué linda esa palabra. Será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Y en otra parte más abajito dice: respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. No hay cosa más grande en la tierra, en el mundo y en el universo, que Dios more con nosotros. Somos morada de Dios. Amén. Dios está con su pueblo. Y Dios le dará una gran victoria a su pueblo. De todo esto que estamos viviendo, saldremos en victoria. Y todo esto nos está enseñando cosas muy tremendas. Amén. Y quiero finalizar con Deuteronomio 23:14. Que Dios no se aleje de nosotros nunca, así como se alejó de Sansón. Y dice la Biblia que Sansón no se dio cuenta, pero Dios se alejó de él. Muy triste que Dios se aleje de una persona porque se volvió rebelde, grosera, vive en pecado, reniega contra el mismo Dios. Se volvió una persona criticona, chismosa, murmuradora, hablando mal de los hombres de Dios, prestando sus oídos al internet para calumniar de todos los hombres de Dios. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. No maldiga a los hombres de Dios. Cuando murmuramos y criticamos, nos metemos en problemas. Señor, perdónanos. Que Dios nos perdone de abrir la boca y nos guarde. Entonces, dice Deuteronomio 23:14. Y quiero terminar con esto. No dejes que Dios se aleje de ti. Él nunca se va a alejar. Por eso ámalo, invócalo, enciérrate en la pieza, adorarlo, amarlo, porque Él está ahí. Deuteronomio 23, versículo 14. Y dice el versículo 14: porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte, para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Esa palabra "se vuelve en pos de ti" quiere decir se aleje de ti, se aleje de ese campamento. Dios se alejó del campamento de Moisés porque había pecado, porque María había murmurado y Aarón había pecado. Entonces, cuando hay pecado en nuestro campamento, en nuestras casas, hermano, a Dios le toca salir de ahí. Cuando hay pecado en nuestras vidas, cuando hay contiendas, cuando hay peleas en las casas, las oraciones tienen estorbo. Por eso recalco, y no me canso de decirlo, deje esa peleadera en su casa, deje la contienda, deje la ira, dejemos el enojo. Porque si no dejamos la contienda, dice la Biblia, para que nuestras oraciones
no tengan estorbo. Los varones vivan sabiamente con sus esposas. Igualmente las esposas vivan con sabiduría con sus esposos. Y la familia. Amén. Y no dejemos que el Espíritu Santo se vaya de nuestras vidas. Dice la Biblia, quítese toda ira, gritería, enojo, maledicencia. Y no contristeza al Espíritu Santo de Dios. Amén. El Espíritu Santo prefigura una paloma. Y usted sabe que las palomas son muy esquivas y con cualquier cosa se espantan. Entonces, no traigamos tristeza al Espíritu Santo, sino conservemos al Señor. Amén. Y dice que Él no vea cosa inmunda y se vuelva en pos de ti y se aleje de ti, se aleje de esa casa. ¿Qué vio Dios en Sansón? Cosa inmunda. Un hombre mentiroso, un hombre que estaba en la carne, jugando con la vida sexual, fornicando, haciendo cosas deshonrosas. Y se creía de pronto seguro porque los dones se movían en él. La unción estaba sobre él. No se engañe, no se equivoque. Quiero decir estas palabras a la iglesia. Una cosa son los dones, otra cosa es la vida de santidad y en obediencia con Dios. Hay gente haciendo cosas malas y cree que Dios está con él porque los dones se siguen moviendo en ellos. Y los dones están ahí, no por ellos, sino por la necesidad del pueblo. Entonces tengan mucho cuidado. No abuse de la presencia de Dios en su vida. No abusemos. El hecho de que Dios esté con nosotros, eso no nos da la libertad de hacer lo que nos da la gana. Al contrario, tenemos que cuidar esa relación con Dios y vivir en santidad. Amén. Quiero orar por todos. Quiero orar por los amigos. Quiero orar por todos los que están conectados. Y primeramente quiero dar gracias a Dios porque Dios está con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Te damos muchas gracias. Mi alma se alegra en ti, Señor, en esta mañana. Mi alma se goza en tu presencia, Señor. Padre, gracias, porque sabemos que estás con nosotros. Tú estás con nosotros, Señor. Y no importa las circunstancias. Lo que importa es que tú estás conmigo, Señor. Y me librarás, y me levantarás, y me fortalecerás y me guardarás, Señor. Y no importa venga lo que venga. Señor, para nosotros el vivir es Cristo y morir es una ganancia. Sabemos que tenemos vida eterna en ti, Señor. Y nos gozamos por esa vida eterna. Y nos alegramos porque tú estás con nosotros, Dios. Padre, aumenta la fe en tu pueblo. En el nombre de Jesús. Y que tu pueblo conserve esta verdad en su corazón. Y esta convicción. Que lo más importante no es la crisis, ni lo que viene. Lo más importante en este momento es conservarte a ti, Señor. Que tú no te alejes de nosotros. Y nosotros tampoco nos alejaremos de ti, Señor. Porque apartado de ti nada podemos hacer. Y estamos contigo porque te amamos. Oramos porque te amamos, Señor. No te buscamos solamente en las malas. En las buenas te adoramos y te amamos. Y aún en la cárcel, tú sigues estando con nosotros. Gracias, Señor. Tú eres un Dios fiel y un Dios bueno. Y que hoy tu pueblo reciba estas convicciones. Que lo más importante es que tú estás con nosotros. Y tú no nos dejarás, ni menos que nos desampararás. Padre, te damos gracias. Declaramos sanidad sobre todos los que están enfermos. En el nombre de Cristo Jesús. Sobre todos los que están débiles, sean fortalecidos. Aquellos que están claudicando en su fe, en sus convicciones, te pido que los afirmes en el nombre de Jesucristo.
Y te pido, Señor, por aquel pueblo, Padre Celestial, ese pueblo guerrero, ese pueblo entendido, ese pueblo, Señor, que no ha dejado de congregarse, Padre, que tú los sigas bendiciendo en el nombre de Cristo Jesús. Te damos muchas gracias por ese pueblo que ha entendido que tú estás con nosotros. Amén y amén. Y oramos, Señor, quiero que toda la iglesia levante sus manos. Oramos, Señor, por la situación del país, por la situación económica. Te pedimos, Señor, que tu pueblo no pierda la fe. Tu palabra dice que no hay justo desamparado, ni descendencia que mendiga pan. Señor, que tu pueblo, aquellos siervos que están viviendo tiempos difíciles, sus necesidades sean suplidas y que hoy reciban la convicción de tu manifestación, de tu poder, de tu gloria, y que tú te manifiestes sobre tus siervos y supla sus necesidades en el nombre de Cristo Jesús. Y que todo esto que ha venido sobre las naciones, Señor, toda esta artimaña, todo este plan del infierno, sea cancelado, sea destruido, sea derribado, sea anulado en el nombre de Jesucristo. Declaramos victoria, Padre. Y declaramos tu bendición sobre la iglesia. Y declaramos victoria sobre nuestra nación, Señor. Y declaramos protección divina sobre tu pueblo. Porque así como tú guardaste la vida de José en Egipto, y aunque estuvo en la cárcel, tu palabra dice que tú estabas con él. Señor, hoy tú sigues con nosotros. Somos tus hijos y somos tu pueblo que ha confiado en ti, Señor, que te ama, que te adora y que te da toda la gloria por los siglos de los siglos. Padre, gracias. Amén y amén. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios hoy abra sus ojos del Espíritu y que abra el entendimiento de aquel pueblo que no ha entendido que Dios está con nosotros. Así como Eliseo oró por el siervo, porque él no veía, y Eliseo le dijo: son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró por él, y los ojos de ese siervo se abrieron. Y cuando él vio las montañas, vio que había un gran ejército alrededor de Eliseo y que rodeaban toda la casa. Entonces, entienda hoy en el nombre de Jesús que si Dios está con usted, así como estuvo con Daniel en Babilonia, así como estuvo con esos 3 jóvenes en el horno de fuego, en medio de esa prueba, hoy Dios sigue igualmente con nosotros en cualquier prueba. Amén. Amén, así es. Y quiero decirle 2 cositas. El apóstol Pablo decía: nadie estuvo conmigo, no le tengas en cuenta ese pecado, no les tengas en cuenta como ese agravio que hicieron de no estar con él. Y entonces es algo como para aprender y tener en cuenta, porque a veces uno escucha mucho, es que yo estoy solo, es que nadie me ayuda, es que no, y no es así. Entonces no nos podemos dejar amargar por eso. Dios no quiere que tú te amargues porque no sientes el apoyo de tu esposo, de tus hijos, de las personas, no, porque Dios quiere que aprendamos a conocerlo a Él. Entonces me llama mucho la atención, como dice en esta versión, San Juan 14:21, dice: el que me obedece y hace lo que le mando, demuestra que me ama de verdad. Al que me ame así, mi Padre lo amará, y yo lo amaré y le mostraré cómo soy en realidad. Que ese versículo lo leyó el pastor. Entonces, Dios está con nosotros, pero cuando verdaderamente Dios está con nosotros, Dios nos mostrará cómo Él es en realidad. Él es el Dios que provee, Él es el Dios que sana, Él es el Dios que nos cuida, Él es el Dios. Tú no puedes estar con tus hijos en tu escuela, tú no puedes estar con tu esposo en el trabajo, tú no puedes estar en todas partes, pero el Señor está con ellos, porque Dios nos muestra cómo Él es en realidad. ¿Y cómo es Él en realidad? Él es nuestra plenitud, Él es nuestro mejor amigo. Amén. Entonces aquí es donde viene mucha gente, no conoce a Dios como Él es en realidad, porque no están en obediencia y no están con Dios, su compañía. Claro. Sino que están buscando
Han colocado otras cosas de compañía. Han colocado otras cosas, por eso no conocen a Dios, por eso no crecen espiritualmente, por eso no avanzan en la fe, por eso no avanzan, por eso no están ahí como sintiendo como es, porque tremendo ese otro texto que decía, la mano de Jehová está conmigo, la mano del Señor estaba con él, o sea, que la mano del Señor esté con usted, amén. Amén. Que el Señor sea nuestra compañía, que el Señor sea su ayuda, que el Señor esté con usted como estuvo con José, como estuvo con Jesús, como estuvo con el apóstol Pablo. El Señor esté con usted y conmigo, y cuando el Señor está con nosotros, entonces Él nos mostrará cómo Él es en realidad. Amén. Amén. Dele lugar al Señor. No permita que otra persona supla la necesidad de Dios. Si usted no permita que usted, la situación que usted esté viviendo sea suplida por compañía de gente. No, haga de Dios su compañía. Amén, amén, así es. Padre, te damos gracias. Y amén. Te damos pedimos, gracias, Señor, que tú hagas amén. en tu pueblo la mejor compañía. Amén. Y que tú estés a nuestro lado siempre, como estuviste Amén. con Pablo, con los apóstoles, Amén. con José, con David y con todos tus siervos. De igual manera, hoy estás también con nosotros. Amén. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga. Amén. Oramos por el pueblo. Muchas bendiciones Amén. y le damos gracias a Dios. Amén. Reciba la bendición del Amén. Señor. Que el Señor les bendiga, que el Señor sane a los que están enfermos, que el Señor fortalezca al que está débil y Dios supla las necesidades económicas que cada uno tenga en su hogar y con sus hijos. Amén. Dios Les los bendiga. bendecimos, les amamos y un feliz día para todos. Amén.